Damasco, Siria, octubre de 2001. Un hombre de 89 años sale de su modesta casa en un tranquilo barrio de la capital siria. Lleva gafas oscuras para ocultar el ojo que perdió hace años. Su mano izquierda está deformada por la explosión de una carta bomba. Sus vecinos árabes lo conocen como el Dr. Georg Fischer, un refugiado alemán que llegó después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que no saben es que están buscando a Alois Brunner, el hombre más buscado por los cazadores de nazis durante más de 50 años. Segundo en la lista de criminales de guerra más buscados, solo superado por Josef Mengele, directamente responsable de la deportación de más de 140.000 judíos a campos de exterminio. Durante décadas, este hombre vivió en libertad mientras sus víctimas y sus familias clamaban justicia. ¿Cómo fue posible que el artífice de las deportaciones masivas escapara tanto tiempo? ¿Cómo podía alguien responsable de crímenes tan masivos llevar una vida aparentemente normal? Alois Brunner nació el 8 de abril de 1912 en Austria, en el seno de una familia católica de clase media. Nada en su infancia hizo presagiar el monstruo en el que se convertiría. Era un estudiante promedio, hijo de un ferroviario. Creció en una época de agitación política, cuando Austria se encontraba económicamente devastada tras la Primera Guerra Mundial. Como muchos jóvenes austriacos de su generación, Brunner se sintió atraído por el movimiento nazi siendo aún adolescente. En 1931, a los 19 años, se unió al partido nazi austriaco, ilegal en aquel entonces. Esto demostró no solo su convicción ideológica, sino también su disposición a arriesgarse por lo que consideraba una causa justa. Lo que distinguía a Brunner de otros jóvenes nazis era su excepcional capacidad organizativa. Poseía una mente meticulosa para los detalles, una memoria impresionante para los nombres y los números, y un talento natural para la logística compleja. Estas cualidades llamaron rápidamente la atención de sus superiores. En 1938, cuando Alemania anexó Austria en el evento conocido como el Anschluss, Brunner estaba en condiciones de aprovechar las nuevas oportunidades. A los 26 años, se unió oficialmente a las SS Schutzstaffel, la organización paramilitar de élite del régimen nazi. Pero fue en 1941 cuando Brunner encontró su verdadera vocación: organizar deportaciones masivas de judíos. Fue nombrado asistente directo de Adolf Eichmann, el artífice burocrático de la solución final. Bajo la tutela de Eichmann, Brunner aprendió los métodos más eficientes para identificar, concentrar y transportar grandes poblaciones a campos de exterminio. Su primera misión en solitario fue en Austria, organizando la deportación de judíos de Viena. Brunner abordó la tarea con la mentalidad de un gestor de proyectos. Creó listas detalladas, estableció horarios precisos, se coordinó con las autoridades ferroviarias y desarrolló métodos para maximizar el número de personas que podían transportarse en cada tren. En tan solo 2 años, entre 1941 y 1943, Brunner organizó la deportación de 47.000 judíos austriacos, pero eso fue solo el principio. Su eficiencia llamó la atención de los líderes nazis, quienes decidieron ampliar sus responsabilidades. El método de Brunner fue terriblemente sistemático. Primero, estableció una oficina central en cada ciudad donde operaba. Luego, creó listas exhaustivas de todos los judíos locales, utilizando registros gubernamentales, censos e informantes. Después, ordenó a todos los judíos que se registraran voluntariamente, prometiendo únicamente reubicación a empleos en el este. Quienes se ofrecieron como voluntarios fueron retenidos en campamentos temporales, generalmente escuelas o edificios públicos, mientras Brunner organizaba el transporte. Quienes no se ofrecieron como voluntarios fueron perseguidos por la policía local y la Gestapo. El aspecto más cruel del método de Brunner era su apariencia de legalidad. Siempre seguía procedimientos burocráticos meticulosos. Emitía órdenes oficiales. Mantenía registros detallados. Creaba la ilusión de que las deportaciones eran operaciones gubernamentales legítimas, no crímenes de lesa humanidad. Esta fachada legal
tenía dos propósitos. Primero, reducía la resistencia de las víctimas, quienes a menudo creían que simplemente las estaban trasladando a otros lugares de trabajo. Segundo, facilitaba la cooperación de las autoridades locales, quienes podían simular que simplemente cumplían órdenes legítimas. Brunner también era un maestro de la manipulación psicológica. Prometía a las familias que permanecerían juntas. Les permitía llevar equipaje personal, creando la ilusión de que se trataba de un viaje temporal. A veces, incluso les proporcionaba certificados de trabajo falsos, prometiéndoles empleos en su destino. Pero la realidad era terrible. La gran mayoría de las personas deportadas por Brunner nunca llegaron a los campos de trabajo. Fueron enviadas directamente a campos de exterminio como Auschwitz, Sobibor y Treblinka, donde fueron asesinadas en cámaras de gas a las pocas horas de llegar. Durante su carrera, Brunner desarrolló un sistema tan eficiente que otros oficiales nazis acudieron a estudiar sus métodos. Creó manuales detallados sobre cómo organizar las deportaciones, que se distribuyeron por toda la Europa ocupada por los nazis. Su enfoque frío y calculador del genocidio lo distinguió de otros criminales nazis. Mientras que algunos estaban motivados por el odio fanático o el sadismo personal, Brunner parecía estar impulsado principalmente por la ambición profesional y la satisfacción de resolver complejos problemas logísticos. Esta mentalidad tecnocrática le facilitaría justificar sus crímenes después de la guerra. En su opinión, no era un asesino en masa, sino un administrador eficiente, que había resuelto problemas difíciles utilizando métodos que, si bien extremos, eran técnicamente legales, según la legislación alemana de la época. Esta autojustificación sería crucial para su capacidad de vivir durante décadas sin aparente remordimiento después de 1945. Para Brunner, los judíos deportados no eran seres humanos individuales con vidas, familias y sueños. Eran problemas logísticos que debían resolverse de la manera más eficiente posible. Salónica, Grecia, marzo de 1943. Las tropas alemanas rodean el barrio judío más antiguo de los Balcanes. Durante 2000 años, esta comunidad ha prosperado en lo que hoy es la ciudad griega de Tesalónica. Las familias que huyeron de la Inquisición española en el siglo XV construyeron aquí una de las culturas judías más ricas de Europa. En tan solo 6 meses, todo esto desaparecería, y el responsable de esta destrucción total fue Alois Brunner. Brunner había llegado a Salónica en enero de 1943 con una misión específica: deportar a los 56.000 judíos de la ciudad. No era su primera gran operación, pero sí la que demostraría su capacidad para organizar un genocidio a escala industrial. La comunidad judía de Salónica era diferente a la que Brunner había conocido en Austria y Berlín. Era más cohesionada, más tradicional, más conectada con la tierra donde habían vivido durante siglos. Muchas familias ni siquiera hablaban alemán y se comunicaban en ladino, griego o turco. Pero para Brunner, estas diferencias culturales eran irrelevantes. Los judíos eran judíos independientemente del idioma que hablaran o del tiempo que llevaran viviendo en un lugar. Su trabajo consistía en transportarlos a los campos de exterminio con la mayor eficiencia posible. Su primera medida fue establecer una oficina central en el corazón de la ciudad. Luego, ordenó a todos los judíos que se presentaran para el registro obligatorio de trabajo. Quienes no se presentaran serían arrestados por saboteadores del esfuerzo bélico alemán. Para dar credibilidad al proceso, Brunner colaboró con las autoridades griegas colaboracionistas e incluso con algunos líderes de la comunidad judía local. Prometió que las familias permanecerían unidas y que serían enviadas a ciudades de trabajo en el norte, donde podrían reconstruir sus vidas. El rabino jefe de Salónica, confiando en estas promesas, animó a su comunidad a cooperar. Fue una decisión comprensible. Resistirse significaría la muerte inmediata de muchas familias. Cooperar al menos ofrecía la esperanza de sobrevivir, incluso en condiciones difíciles. Brunner explotó esta esperanza con cruel maestría. Permitió que las familias se llevaran sus pertenencias.
proporcionó formularios detallados sobre preferencias laborales y habilidades profesionales. Creó la ilusión de que las autoridades alemanas realmente estaban organizando una reubicación ordenada con fines económicos. Pero los preparativos reales contaron una historia diferente. Brunner había coordinado con las autoridades ferroviarias alemanas para tener vagones de ganado disponibles. Estos vagones carecían de ventanas, ventilación adecuada ni instalaciones sanitarias. Estaban diseñados para transportar animales, no personas. En marzo de 1943 comenzaron las primeras deportaciones. Familias enteras fueron hacinadas en vagones abarrotados. Hasta 80 personas fueron obligadas a ocupar espacios destinados a transportar 40 cabezas de ganado. Las condiciones eran deliberadamente inhumanas, parte del proceso de deshumanización que facilitaría el exterminio posterior. Brunner supervisó personalmente los envíos. Vestía un uniforme impecable y mantenía una postura militar rígida mientras observaba cómo miles de personas eran transportadas como ganado. Los testigos describieron su expresión como completamente indiferente, ni cruel ni compasiva, simplemente profesional. Durante sus 6 meses de operación en Salónica, Brunner perfeccionó métodos que posteriormente se convertirían en estándar en toda la Europa ocupada por los nazis. Desarrolló horarios precisos que maximizaban el uso de vagones de ferrocarril. Creó sistemas de documentación que le permitieron rastrear a cada individuo deportado. Estableció protocolos para abordar la resistencia o los intentos de fuga. Su innovación más siniestra fue el uso de deportaciones modelo. Las primeras familias deportadas recibieron un trato relativamente bueno durante el embarque. Recibieron comida para el viaje, permiso para llevar más equipaje e incluso certificados oficiales que prometían una posterior reunificación. Brunner se aseguró entonces de que estas familias enviaran cartas postales desde sus destinos, describiendo condiciones razonables y animando a otros a cooperar. Lo que las familias desconocían era que estas cartas se habían escrito bajo extrema coacción o incluso eran completamente falsas. Esta prueba de que las deportaciones eran, efectivamente, por motivos laborales, redujo drásticamente la resistencia a deportaciones posteriores. Las familias vieron cartas de sus parientes y concluyeron que cooperar era la opción más segura. La realidad, por supuesto, era muy distinta. La gran mayoría de las personas deportadas de Salónica fueron enviadas directamente a Auschwitz-Birkenau. Llegaron tras viajes de varios días en vagones abarrotados, sin suficiente agua ni comida. Muchos ya estaban muertos o moribundos cuando llegaron los trenes. Quienes sobrevivieron al viaje se enfrentaron al proceso de selección en las plataformas de Auschwitz. El doctor Joseph Mengele y otros médicos nazis decidieron rápidamente quiénes eran aptos para trabajar y quiénes debían ser enviados de inmediato a las cámaras de gas. Los niños pequeños, los ancianos, los enfermos y la mayoría de las mujeres eran generalmente seleccionados para el exterminio inmediato. Los hombres jóvenes y sanos podían ser seleccionados para el trabajo esclavo, pero incluso ellos rara vez sobrevivían más de unos pocos meses en las brutales condiciones del campo. De las 56.000 personas deportadas de Salónica por Brunner, solo unas 2.000 sobrevivieron a la guerra, una tasa de mortalidad superior al 96%. Esto representa no solo cifras, sino la destrucción total de una de las comunidades judías más antiguas y ricas de Europa. Brunner llevaba un registro meticuloso de sus operaciones en Salónica. Documentos descubiertos después de la guerra demuestran que estaba orgulloso de su eficiencia. En sus informes a sus superiores, destacaba cómo había completado las deportaciones antes de lo previsto y dentro del presupuesto. Estos documentos también revelan la mentalidad burocrática que le permitió a Brunner actuar como un genocida eficiente. En su correspondencia oficial, nunca usó palabras como asesinato o exterminio. Constantemente se refería a evacuación, reubicación y traslado para trabajar en el este. Este lenguaje eufemístico no era mera propaganda externa, formaba parte de un sistema de autoengaño que permitía a personas como Brunner participar en genocidios,
manteniendo al mismo tiempo la imagen de funcionarios profesionales que desempeñaban funciones legítimas. El éxito de Brunner en Salónica consolidó su reputación como el especialista en deportaciones más eficiente del régimen nazi. En los meses siguientes, sería enviado a misiones aún más complejas y destructivas a otros países europeos. Pero para las familias de Salónica, esta eficiencia significó el fin de una civilización. Sinagogas que habían funcionado durante siglos fueron cerradas para siempre. Bibliotecas que contenían miles de años de erudición judía fueron incendiadas. Cementerios que albergaban la historia de 40 generaciones fueron profanados. Brunner había hecho más que deportar gente. Había llevado a cabo un genocidio cultural completo, borrando de la faz de la tierra a una de las comunidades más antiguas de la diáspora judía. París, Francia, junio de 1943. Las calles de la Ciudad de la Luz están en silencio. Es antes del amanecer, y las tropas alemanas rodean discretamente el barrio de Marais, donde viven muchas familias judías que aún no han sido deportadas. La operación está coordinada por un hombre que llegó a París hace apenas una semana, Alois Brunner. Tras su éxito en Salónica, donde deportó a 56.000 judíos en 6 meses, Brunner había sido ascendido. Ahora tenía una misión aún más ambiciosa: organizar la deportación de todos los judíos que quedaban en la Francia ocupada por los nazis. Una operación que requeriría toda su experiencia y crueldad. Francia presentó desafíos únicos que Brunner no había enfrentado antes. A diferencia de Austria o Grecia, Francia contaba con una población no judía numerosa y relativamente educada, consciente de lo que estaba sucediendo. Muchos franceses ya ocultaban judíos o los ayudaban a escapar. Además, muchos judíos franceses habían sido ciudadanos durante generaciones, plenamente integrados en la sociedad francesa. No eran una comunidad aislada como en Salónica. Contaban con conexiones, recursos y conocimientos para desenvolverse en el sistema francés. Brunner sabía que necesitaría métodos diferentes. Su estrategia en París sería más sofisticada, más engañosa y en muchos sentidos más cruel que cualquier otra que hubiera hecho antes. Su primera acción fue establecerse en el Hotel Excelsior, cerca de los Campos Elíseos. La ubicación no era casualidad. Brunner quería que los judíos de París vieran que operaba desde el corazón de la ciudad, con plena autoridad oficial. Era una forma de intimidación psicológica. Luego comenzó a implementar lo que llamó deportaciones graduales. En lugar de intentar arrestar a todos los judíos a la vez, lo cual podría provocar una resistencia masiva, Brunner ordenó deportaciones por categorías específicas. Primero llegaron los judíos extranjeros, refugiados de Alemania, Austria y otros países que habían solicitado asilo en Francia. Brunner argumentó que estas personas carecían de derechos franceses y, por lo tanto, podían ser deportadas legalmente. Lamentablemente, muchos franceses aceptaron esta lógica. La táctica fue deliberadamente divisiva. Creó la ilusión de que solo se deportaba a personas no francesas, lo que hizo que los judíos nacidos en Francia se sintieran temporalmente seguros. También redujo la compasión pública, ya que la gente podía justificar que los deportados no eran realmente franceses. En julio de 1943, Brunner inició las deportaciones masivas desde París. Utilizó una variación de los métodos que había perfeccionado en operaciones anteriores, pero los adaptó a la situación francesa. Primero, difundió rumores de que los judíos serían trasladados a pueblos de trabajo en la campiña francesa, donde estarían más a salvo de los bombardeos aliados. Para dar credibilidad a estos rumores, permitió que algunas familias enviaran cartas falsas, describiendo condiciones razonables. En segundo lugar, ofrecía incentivos para la entrega voluntaria. A las familias que se presentaran espontáneamente, se les permitiría llevar más equipaje y tendrían prioridad para obtener mejores empleos en sus destinos. Quienes fueran encontrados escondidos se enfrentarían a severos castigos. En tercer lugar, implementó un sistema de recompensas para informantes.
Los ciudadanos franceses que denunciaban a judíos escondidos recibían pagos en efectivo o comida extra. Este sistema creó una red de espionaje civil que hacía prácticamente imposible que las familias judías permanecieran ocultas por mucho tiempo. El campo de tránsito de Drancy, a las afueras de París, se convirtió en el centro de operaciones de Brunner. Era un complejo de viviendas inacabado que se convirtió en un centro de detención temporal. Allí, miles de judíos fueron retenidos en condiciones terribles mientras Brunner organizaba su traslado a los campos de exterminio. Drancy fue utilizada deliberadamente como herramienta de terror psicológico. Las condiciones eran intencionadamente peores que las de las cárceles comunes: alimentación inadecuada, hacinamiento extremo, falta de instalaciones sanitarias básicas. El mensaje era claro: cooperar con las deportaciones era la única manera de escapar de Drancy. Brunner supervisaba personalmente las operaciones en Drancy. Visitaba el campo con regularidad, inspeccionando las condiciones e interrogando a los prisioneros. Los testigos lo describieron como frío y meticuloso, tratando a los prisioneros como números en una hoja de cálculo. Una de sus innovaciones más crueles fue el uso de niños como palanca emocional. Cuando las familias intentaban ocultarlos o expulsarlos, Brunner amenazaba con deportarlos como represalia. Muchas familias entregaban voluntariamente a sus hijos para intentar salvar a sus abuelos u otros familiares. Durante el verano de 1943, los transportes partían de Drancy semanalmente. Cada tren transportaba aproximadamente 1.000 personas en vagones de ganado. Las condiciones eran intencionadamente brutales: gente apiñada como sardinas, sin comida, agua ni instalaciones sanitarias adecuadas. El viaje a Auschwitz duró varios días. Muchos prisioneros, especialmente ancianos y niños, murieron durante el transporte. Brunner consideró estas muertes como pérdidas operativas aceptables, parte del coste de la operación. Los métodos de Brunner en París fueron tan eficaces que se convirtieron en un modelo para operaciones en otros países. Oficiales nazis de toda Europa acudieron a estudiar sus técnicas. Creó manuales detallados sobre la psicología de la deportación que se distribuyeron ampliamente. Pero hubo resistencia. La red de resistencia francesa comenzó a centrarse específicamente en sabotear las operaciones de Brunner. Atacaron trenes, distribuyeron documentos falsos y organizaron escondites para familias judías. Brunner respondió con una violencia cada vez mayor. Ordenó ejecuciones públicas de los combatientes de la resistencia capturados, implementó castigos colectivos, deportaba a familias enteras cuando un miembro era sospechoso de ayudar a judíos. Ofreció recompensas cada vez mayores por información sobre las redes de la resistencia. En septiembre de 1943, la resistencia francesa asestó un duro golpe. Detonaron una bomba en el Hotel Excelsior, hiriendo a varios oficiales alemanes. Brunner escapó ileso, pero el ataque demostró que ni siquiera él era invulnerable. El ataque también marcó el inicio de una campaña más agresiva contra Brunner personalmente. La resistencia francesa había identificado su importancia en la maquinaria de deportación y decidió que eliminarlo podría salvar miles de vidas. Durante sus meses en París, Brunner deportó a aproximadamente 24.000 judíos. La gran mayoría fueron enviados directamente a Auschwitz, donde fueron asesinados en las cámaras de gas. Solo unos 800 sobrevivieron a la guerra. Los métodos que desarrolló en París, mediante división psicológica, falsos incentivos y terror calculado, se convirtieron en el estándar para las deportaciones en toda Europa. Su innovación en el genocidio costó decenas de miles de vidas. En diciembre de 1943, con la resistencia francesa volviéndose más peligrosa y las deportaciones de París casi terminadas, Brunner recibió una nueva asignación. Sería enviado a Eslovaquia, donde una comunidad judía aún mayor esperaba su deportación. Pero los métodos que había perfeccionado en París lo perseguirían. Ahora era considerado el experto en deportaciones más eficiente del Reich. Sus superiores lo preparaban para su misión más ambiciosa: la deportación de los judíos húngaros.
Bratislava, Eslovaquia, febrero de 1944. El tren nocturno procedente de París llega a la estación central con un pasajero que cambiará para siempre el destino de 15.000 familias. Alois Brunner desembarca en el andén con 2 maletas y una reputación que precede a su llegada. Los oficiales locales de las SS ya lo saben. Cuando llega Brunner, los judíos desaparecen. Eslovaquia representó un desafío singular para Brunner. A diferencia de la Francia ocupada o la Grecia conquistada, Eslovaquia era oficialmente un país independiente aliado con la Alemania nazi. El gobierno local necesitaba mantener la apariencia de soberanía, aun cuando cooperaba plenamente con los planes de exterminio alemanes. Esta situación requería un manejo delicado. Brunner no podía simplemente dar órdenes directas como lo había hecho en otros lugares. Necesitaba trabajar con las autoridades locales, manteniendo la ficción de que las deportaciones eran una decisión eslovaca, no una imposición alemana. Pero Brunner había aprendido a ser flexible. Sus años organizando deportaciones masivas le habían enseñado que cada país, cada comunidad, cada situación requería adaptaciones tácticas. El objetivo seguía siendo el mismo: deportar a todos los judíos para su exterminio, pero los métodos podían variar según las necesidades. Su primera reunión fue con Dieter Wisliceny, representante de Adolf Eichmann en Eslovaquia y antiguo colega de Brunner. Wisliceny había preparado el terreno para la llegada de Brunner, estableciendo acuerdos con el gobierno eslovaco para el traslado de poblaciones indeseables. El primer ministro eslovaco, Wojtek Tuka, fue un colaborador entusiasta. Creía sinceramente en la ideología nazi y consideraba que la expulsión de los judíos era necesaria para crear una Eslovaquia étnicamente pura. Esta cooperación facilitaría enormemente el trabajo de Brunner, pero existían complicaciones que Brunner no había enfrentado antes. Muchos judíos eslovacos se habían convertido al cristianismo en décadas anteriores, intentando escapar de la creciente persecución. Otros se habían casado con no judíos, creando familias mixtas difíciles de clasificar según las leyes raciales nazis. Brunner resolvió estas complicaciones con su característica eficiencia. Declaró que la conversión religiosa era irrelevante. Cualquier persona con abuelos judíos sería considerada judía a efectos de deportación. Las familias mixtas serían separadas, los cónyuges e hijos arios protegidos y los miembros judíos deportados. Estas decisiones causaron un inmenso trauma psicológico. Familias que habían vivido en paz durante décadas se vieron repentinamente divididas por criterios raciales arbitrarios. Padres cristianos vieron a sus hijos clasificados como judíos y marcados para la deportación. Parejas que llevaban 30 años juntas fueron separadas por la ideología racial nazi. En marzo de 1944, Brunner inició las deportaciones sistemáticas desde Eslovaquia. Utilizó una variante de sus métodos de eficacia comprobada, adaptándolos a las sensibilidades locales. En lugar de deportar directamente a Auschwitz, comenzó enviando a la gente a campos de concentración temporales dentro de la propia Eslovaquia. Estos campos se presentaban como necesarios para la selección y procesamiento antes de la reubicación definitiva para trabajar en el Reich. Era una mentira elaborada, pero sirvió para reducir el pánico y la resistencia. Las familias creían que estaban siendo procesadas para un trabajo genuino, no para el exterminio. El mayor de estos campamentos temporales se estableció en Sered, una pequeña ciudad a 60 kilómetros de Bratislava. Oficialmente, era un campo de trabajo para la preparación para la emigración. En realidad, era un centro de selección donde Brunner decidía quién sería deportado primero. Brunner visitaba Sered con regularidad y realizaba inspecciones donde seleccionaba personalmente a los grupos para su deportación. Los testigos lo describieron caminando entre los prisioneros como si estuviera seleccionando ganado, señalando a las personas y familias que serían incluidas en el siguiente transporte. Sus selecciones eran crueles y aparentemente arbitrarias. A veces elegía a familias enteras, otras veces separaba a padres e hijos.
Algunas selecciones parecían basarse en criterios prácticos: edad, salud, utilidad para el trabajo. Otras parecían simplemente caprichosas. Lo que las víctimas desconocían era que las selecciones formaban parte de un experimento psicológico deliberado. Brunner probaba diferentes métodos para maximizar la cooperación y minimizar la resistencia. Algunas familias recibían un trato relativamente bueno para animar a otras a cooperar. Otras eran tratadas brutalmente para demostrar las consecuencias de la resistencia. Durante la primavera de 1944, comenzaron los transportes desde Ceret a destinos dentro del Reich. Oficialmente, estos trenes transportaban personas a fábricas donde producirían municiones para el esfuerzo bélico alemán. En realidad, la gran mayoría iba directamente a las cámaras de gas de Auschwitz. Brunner mantuvo registros meticulosos de cada transporte. Documentos descubiertos después de la guerra muestran que no solo registraba las cifras, sino también los índices de cooperación y los niveles de resistencia de los diferentes grupos. Perfeccionaba constantemente sus métodos, basándose en los datos recopilados. Un aspecto particularmente siniestro de sus operaciones en Eslovaquia fue el uso de familias de demostración. Brunner seleccionó a familias específicas para que recibieran un trato relativamente bueno durante el procesamiento inicial. Estas familias fueron utilizadas como prueba de que las deportaciones eran genuinamente para fines laborales. Se tomaron fotografías de estas familias felices subiendo a los trenes. Se recibieron cartas falsas que describían condiciones razonables en sus destinos. Esta prueba se mostró a otras familias para fomentar la cooperación voluntaria. Pero la realidad fue que incluso estas familias de demostración fueron finalmente enviadas al exterminio. Solo sirvieron para facilitar la deportación de otros. Fue una crueldad calculada que demostró la sofisticación psicológica de los métodos de Brunner. En abril de 1944, Brunner recibió órdenes de acelerar las deportaciones. La situación militar alemana se estaba deteriorando y los líderes nazis querían completar la solución final antes del fin de la guerra. Esto implicaba deportar no solo a los judíos, sino también a los romaníes y a otros grupos considerados indeseables. La aceleración trajo consigo métodos más brutales. Brunner abandonó muchas de las ficciones que había mantenido anteriormente. Las familias eran simplemente detenidas por la noche y enviadas directamente a trenes con destino a Auschwitz, sin procesamiento intermedio en campos locales. Durante este periodo, Brunner deportó a aproximadamente 13.000 personas de Eslovaquia en tan solo 6 semanas. La velocidad fue impresionante incluso para él. Cada tren transportaba a unas 1.000 personas en condiciones deliberadamente inhumanas. Los testigos describieron a Brunner durante este periodo como cada vez más impaciente y cruel. La presión de sus superiores y el deterioro de la situación militar parecían estar afectando incluso su habitual serenidad. Gritaba más a sus subordinados, tomaba decisiones más arbitrarias y mostraba menos preocupación por mantener las apariencias de legalidad. Para mayo de 1944, las deportaciones de Eslovaquia prácticamente habían concluido. De los aproximadamente 90,000 judíos que vivían en el país antes de la guerra, más de 75.000 habían sido deportados. La gran mayoría nunca regresó. Pero Brunner no tuvo tiempo de saborear su éxito. Ya recibía órdenes para su siguiente misión, una operación que sería su obra maestra de eficacia genocida. Judíos húngaros lo esperaban, y sería la mayor deportación masiva en la historia del Holocausto. Budapest, Hungría, marzo de 1944. Los tanques alemanes recorren las calles de la capital húngara. La operación Margarita Prino acaba de comenzar. La ocupación alemana de Hungría. Entre los oficiales que llegan a la ciudad se encuentra Alois Brunner, considerado ahora el experto en deportaciones más eficiente del Reich. Su misión: deportar a 800.000 judíos húngaros en tan solo 4 meses. Fue una tarea de una magnitud sin precedentes. Nunca antes en la historia de la humanidad se había intentado deportar a una población tan grande en tan poco tiempo.
Pero Brunner había pasado 3 años perfeccionando sus métodos. Ahora estaba listo para su obra maestra de ingeniería genocida. Hungría presentaba desafíos singulares. Era la comunidad judía más numerosa que quedaba en Europa. Casi 800.000 personas vivían en relativa seguridad hasta marzo de 1944. A diferencia de otros países que se habían arianizado gradualmente, Hungría aún contaba con una población judía próspera, consolidada y relativamente protegida. Muchos judíos húngaros estaban plenamente integrados en la sociedad. Eran médicos, abogados, comerciantes y artistas. Algunos habían servido en el ejército austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial. Familias enteras se habían considerado húngaras durante generaciones, no una minoría separada. Esta integración dificultaría la deportación. No se trataba de refugiados vulnerables ni de comunidades aisladas, que eran ciudadanos establecidos con recursos, conexiones y conocimiento del funcionamiento del sistema. Pero Brunner había aprendido que no importaba cuán integrada estuviera una comunidad. Con los métodos adecuados, cualquier población podía ser deportada. La cuestión era adaptar las técnicas a las circunstancias locales. Su primera acción fue establecer un comando central en el Hotel Majestic, el edificio más lujoso de Budapest. La ubicación fue cuidadosamente elegida. Demostraba la absoluta autoridad alemana y enviaba un claro mensaje psicológico a la población judía. Luego, Brunner implementó lo que llamó deportación por zonas. En lugar de intentar procesar a todo el país simultáneamente, dividió Hungría en regiones geográficas y deportó una a una. Esto le permitió concentrar recursos y personal en áreas específicas, maximizando la eficiencia. La primera zona fue la región subcarpática, en el noreste de Hungría. Era una zona rural con aproximadamente 120.000 judíos viviendo en pequeños pueblos y aldeas. Brunner decidió empezar allí por razones estratégicas. Era más fácil aislar las zonas rurales y un éxito inicial generaría un impulso psicológico. En abril de 1944, tropas colaboracionistas húngaras, bajo el mando de Brunner, rodearon simultáneamente todas las comunidades judías de Subcarpatia. Fue una operación militar coordinada que tomó a las comunidades completamente desprevenidas. A las familias solo les dieron unas horas para empacar sus pertenencias esenciales. Se les obligó a entregar todas sus joyas, dinero y objetos de valor. Después, los llevaron a centros de acopio temporales, generalmente escuelas, sinagogas o edificios públicos. Estos centros de acopio estaban deliberadamente superpoblados y presentaban condiciones terribles. Hasta 100 personas se hacinaban en habitaciones diseñadas para 20. No había comida, instalaciones sanitarias ni atención médica adecuadas. Formaba parte de la estrategia de deshumanización de Brunner. Tras unos días en los centros de concentración, las familias fueron trasladadas a campos de concentración temporales, generalmente campamentos de ladrillo abandonados en las afueras de las ciudades. Allí, miles de personas fueron retenidas en barracones abarrotados mientras Brunner organizaba los transportes. Durante este tiempo, Brunner realizó selecciones periódicas. Caminaba entre los prisioneros, señalando a las personas y familias que serían incluidas en los siguientes transportes. Sus decisiones parecían arbitrarias, pero obedecían a una lógica cruel: mantener el terror constante para evitar la resistencia organizada. En mayo de 1944, comenzaron las deportaciones masivas de Subcarpatia. Cada tren transportaba a unas 3,000 personas en vagones de ganado, más personas por tren de las que Brunner había usado jamás. Las condiciones eran brutales a propósito para romper cualquier espíritu de resistencia. El viaje a Auschwitz duraba de 2 a 4 días. Los vagones estaban sellados por fuera sin ventilación adecuada. No había comida, agua ni instalaciones sanitarias. Muchos prisioneros, especialmente niños pequeños y ancianos, murieron durante el transporte. Brunner consideró estas muertes como pérdidas operativas aceptables. En informes a sus superiores, enfatizó que las deportaciones se completaban a tiempo y dentro del presupuesto, a pesar de las pérdidas en tránsito.
El éxito en Subcarpatia permitió a Brunner perfeccionar sus métodos. Desarrolló horarios más precisos, sistemas de comunicación más eficientes y métodos mejorados para eliminar la resistencia psicológica. En junio de 1944, trasladó sus operaciones a la región norte de Hungría. Allí implementó innovaciones basadas en las lecciones aprendidas en Subcarpatia. Utilizó una propaganda más sofisticada, prometiendo a las familias que serían reubicadas en labores agrícolas, en zonas menos pobladas. Para dar credibilidad a estas promesas, Brunner organizó deportaciones de demostración. Algunas familias recibieron un trato relativamente bueno durante el embarque. Se les permitió llevar más equipaje e incluso recibieron comida para el viaje. Estas familias fueron obligadas a escribir cartas postales describiendo las buenas condiciones en sus destinos. Las cartas se utilizaron como prueba para animar a otras familias a cooperar voluntariamente. Era una mentira elaborada. Estas familias finalmente también fueron exterminadas. Durante el verano de 1944, Brunner deportó a aproximadamente 400.000 judíos húngaros en tan solo 10 semanas. Fue un ritmo de deportación sin precedentes en la historia. Los trenes llegaban a Auschwitz con tanta rapidez que los crematorios no podían procesar todos los cuerpos. Para acelerar el exterminio, Brunner coordinó con las autoridades de Auschwitz la construcción de crematorios temporales adicionales. También implementó selecciones mejoradas. Enviar un mayor porcentaje de cada transporte directamente a las cámaras de gas, en lugar de utilizar a personas para trabajo esclavo. En julio de 1944, solo Budapest permanecía con una población judía significativa, unas 200.000 personas. Brunner se preparaba para su última operación cuando intervinieron acontecimientos externos. El almirante Horthy, regente de Hungría, finalmente comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Ante la creciente presión internacional, especialmente del Vaticano y la Cruz Roja, ordenó la suspensión de las deportaciones en julio de 1944. Era la primera vez en su carrera que Brunner se veía obligado a detener las deportaciones antes de completar su misión. Estaba furioso por la interferencia, pero carecía de autoridad para impugnar directamente una orden del gobierno húngaro. Aún así, sus deportaciones húngaras se consideraron la cumbre de la eficacia genocida nazi. En menos de 4 meses había deportado a más de 430.000 personas. La gran mayoría fueron exterminadas en Auschwitz a las pocas horas de su llegada. Los métodos que desarrolló en Hungría se convirtieron en el estándar definitivo para las deportaciones nazis. Otros oficiales estudiaron sus horarios, sistemas de comunicación y técnicas de manipulación psicológica. Pero para las familias húngaras, esta eficiencia significó el fin de una de las comunidades judías más antiguas y prósperas de Europa. Sinagogas que habían funcionado durante siglos fueron cerradas. Escuelas que habían educado a generaciones fueron abandonadas. Una cultura entera fue exterminada en 4 meses. Berlín, abril de 1945. Los bombardeos aliados sacuden la capital del Reich día y noche. La guerra está claramente perdida. En su despacho del cuartel general de las SS, Alois Brunner quema documentos desesperadamente. Montones de papeles alimentan el fuego, listas de deportados, correspondencia oficial, fotografías comprometedoras. Brunner sabe que no es un criminal de guerra cualquiera. Es el responsable de la deportación de más de 140.000 judíos. Si los aliados lo capturan, sin duda será ejecutado. Necesita desaparecer y debe hacerlo rápido. Durante los últimos meses, ante la inminencia de la derrota alemana, Brunner había preparado cuidadosamente las rutas de escape. A diferencia de muchos otros oficiales nazis, quienes fueron sorprendidos por el colapso final, Brunner había comenzado a planificar su escape ya en 1943. Su experiencia organizando deportaciones le había enseñado la importancia de una planificación logística detallada. Ahora aplicaría esas mismas habilidades a la organización de su propia salvación. El primer paso fue destruir toda evidencia que pudiera vincularlo directamente con los crímenes.
Brunner había mantenido registros meticulosos de sus operaciones, algo de lo que se enorgullecía profesionalmente, pero que ahora se había convertido en una responsabilidad letal. Durante semanas quemó sistemáticamente fotografías, listas de nombres, correspondencia con sus superiores e informes detallados sobre los métodos de deportación. Fue como ver su propia carrera arder en llamas. El segundo paso fue crear una nueva identidad. Brunner había preparado documentos falsos que lo identificaban como Alois Schmaldienst, un soldado raso de la Wehrmacht herido en el frente oriental. Era una identidad deliberadamente común, con la intención de que fuera olvidable. Pero Brunner contaba con una ventaja de la que carecían muchos fugitivos nazis: conexiones en Oriente Medio. Durante su carrera en las SS, había forjado relaciones con grupos árabes que compartían la hostilidad nazi hacia los judíos. Estas conexiones se cultivaron mediante el programa alemán de apoyo a los movimientos antibritánicos en el mundo árabe. Durante la guerra, la Alemania nazi suministró armas y entrenamiento a grupos árabes que luchaban contra el dominio colonial británico. Brunner había participado en algunas de estas operaciones, sirviendo de enlace entre las SS y los líderes árabes. Ahora esperaba que estos contactos le ayudaran a escapar de la justicia europea. En mayo de 1945, cuando Berlín cayó, Brunner ya había desaparecido. Con su identidad falsa, logró mezclarse con los millones de refugiados alemanes que vagaban por la devastada Europa. Era un ambiente caótico que favorecía a los fugitivos. Su primera parada fue Austria, donde permaneció oculto durante varias semanas en un monasterio católico. El sacerdote que lo acogió creía que estaba ayudando a un soldado herido a recuperarse de los traumas de la guerra. No tenía ni idea de que estaba protegiendo a uno de los principales artífices del Holocausto. Durante este tiempo, Brunner estableció contacto con las redes de escape nazis que se estaban formando por toda Europa. Estas redes, conocidas como Ratlins, ayudaban a los criminales de guerra a huir a Sudamérica o Oriente Medio. La red más útil para Brunner era la operada por Alois Hudal, obispo católico austriaco con simpatías nazis. Hudal había establecido rutas a través de Italia que permitían a los refugiados nazis llegar a puertos donde pudieran embarcar hacia destinos seguros. En agosto de 1945, Brunner llegó a Roma con documentos proporcionados por la red de Hudal. Permaneció en la ciudad 2 meses, escondido en un convento a las afueras. Durante este tiempo, sus contactos árabes ultimaron los preparativos para su llegada a Oriente Medio. El destino elegido fue Siria, que se había independizado de Francia en 1946. El nuevo gobierno sirio estaba ansioso por demostrar su independencia de las potencias europeas y estaba dispuesto a aceptar refugiados alemanes que pudieran contribuir al desarrollo del país. Brunner viajó de Roma a Egipto con un pasaporte de la Cruz Roja bajo el nombre de Georg Fischer. Esta identidad la usaría durante los siguientes 50 años. En Alejandría, abordó un carguero que lo llevó a Beirut. Desde Beirut, viajó por tierra a Damasco, donde llegó en diciembre de 1945. Siria sería su hogar durante los siguientes 56 años. Allí, comenzaría una nueva vida como consultor técnico del gobierno sirio, utilizando sus habilidades organizativas para proyectos no criminales. La elección de Siria no fue casualidad. El país ofrecía varias ventajas a un fugitivo como Brunner. En primer lugar, no tenía tratado de extradición con países europeos. Incluso si lo descubrieran, no podrían obligarlo legalmente a regresar para ser juzgado. En segundo lugar, el gobierno sirio albergaba animosidad hacia Israel y, por extensión, hacia los judíos. No habría presión política interna para entregar a alguien acusado de crímenes contra los judíos. En tercer lugar, Siria necesitaba conocimientos técnicos para modernizar su infraestructura. Las habilidades organizativas de Brunner, incluso aplicadas a proyectos legítimos, fueron valiosas. En cuarto lugar, las autoridades sirias conocían la verdadera identidad de Brunner, pero optaron por protegerlo como parte de su estrategia anti-israelí. Contar con un experto nazi en asuntos judíos se consideraba una ventaja.
Durante sus primeros años en Siria, Brunner vivió discretamente. Trabajó como consultor para el Ministerio del Interior sirio, ayudando a organizar sistemas de identificación y registro de la población. Resultaba irónico. El hombre que había utilizado estos mismos sistemas para deportar judíos, ahora los estaba implementando con fines administrativos normales. Brunner también se casó con una mujer siria y adoptó las costumbres locales. Se convirtió nominalmente al Islam y aprendió a hablar árabe con fluidez. Formaba parte de su estrategia de integración, hacerse invisible a la población local, pero su recién descubierta vida pacífica se vería perturbada por acontecimientos ajenos a su control. La creación de Israel en 1948 desencadenó una serie de guerras árabe-israelíes que transformarían Oriente Medio, y estas guerras acabarían atrayendo a cazadores de nazis a su puerta. Durante las décadas de 1950 y 1960, organizaciones como el Centro Simon Wiesenthal y el Servicio de Inteligencia israelí Mossad comenzaron a rastrear sistemáticamente a criminales de guerra nazis. Brunner encabezaba sus listas de prioridades. El descubrimiento de su paradero en Siria daría lugar a décadas de intentos de captura o extradición. Sería una saga que involucraría diplomacia internacional, operaciones de espionaje e incluso intentos de asesinato. Pero por el momento, en 1945, Brunner había logrado lo que parecía imposible: escapar por completo de las consecuencias de sus crímenes y comenzar una nueva vida. Sería una de las huidas más exitosas de los criminales de guerra nazis en la historia. Damasco, Siria, 1961. Un hombre de 49 años, canoso y con gafas, sale de un edificio gubernamental en el centro de Damasco. Para sus colegas sirios, es el Dr. Georg Fischer, un respetado asesor técnico que ayudó a modernizar sus sistemas administrativos. Para sus vecinos del barrio cristiano donde vive, es un alemán educado y discreto que nunca habla de la guerra. Para Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis es Alois Brunner, el segundo hombre más buscado en la lista de criminales de guerra nazis. Y Wiesenthal acaba de descubrir dónde está. Durante 16 años, Brunner vivió en relativa paz en Siria. Trabajó para el gobierno, formó una familia y construyó una vida respetable. Parecía haber logrado lo que muchos refugiados nazis anhelaban: una huida completa y una nueva identidad permanente. Pero el pasado estaba a punto de alcanzarlo. El descubrimiento del paradero de Brunner fue el resultado de una investigación meticulosa que duró años. Simon Wiesenthal había comenzado a rastrear a Brunner en 1947, pero las pistas estaban fragmentadas. Sabía que Brunner había escapado de Berlín, pero no sabía a dónde había ido. El descubrimiento llegó gracias a un superviviente del campo de Drancy, cerca de París. El hombre había emigrado a Israel después de la guerra, y años después reconoció a Brunner en una fotografía publicada en un periódico sirio. El artículo describía al Dr. Georg Fischer como un consultor alemán que ayudaba a reorganizar el sistema postal sirio. Wiesenthal confirmó la identidad a través de múltiples fuentes. Agentes israelíes fotografiaron discretamente a Brunner en Damasco. El análisis grafológico comparó su caligrafía con documentos nazis archivados. Testigos que lo conocieron durante la guerra confirmaron que Georg Fischer era sin duda Alois Brunner. El descubrimiento creó un dilema internacional. Brunner vivía abiertamente en Siria bajo protección gubernamental implícita. Carecía de ciudadanía siria formal, pero las autoridades dejaron claro que no permitirían su extradición. En 1961, al hacerse público el descubrimiento, varios países europeos solicitaron formalmente la extradición de Brunner. Francia quería juzgarlo por los crímenes cometidos en París y Drancy. Austria alegó jurisdicción como su país de origen. Alemania Occidental argumentó que debía ser juzgado donde se formularon los planes originales. Todas estas solicitudes fueron rechazadas categóricamente por el gobierno sirio. El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado oficial en el que afirmaba que Siria no entregaría a refugiados alemanes para juicios por venganza política.
Era una postura legalmente defendible. Siria no tenía tratados de extradición con esos países. Según el derecho internacional, no estaba obligada a entregar a Brunner, y el gobierno sirio argumentó que los presuntos delitos eran políticos, no delitos comunes. Pero la realidad era más compleja. Las autoridades sirias sabían exactamente quién era Brunner y qué había hecho. Protegerlo fue una decisión política calculada, no una cuestión de derecho. Siria estaba en constante conflicto con Israel. Contar con un experto nazi en asuntos judíos se consideraba una ventaja potencial. Brunner podría proporcionar información sobre los métodos alemanes de identificación y control de población, información útil contra Israel. Además, entregar a Brunner significaría ceder a la presión occidental. Para un país recién independizado que intentaba afirmar su soberanía, esto se consideraría una debilidad. Durante la década de 1960, la situación se estancó diplomáticamente. Los países europeos seguían presionando para la extradición. Siria seguía negándose. Brunner permaneció en Damasco, viviendo una vida cada vez más aislada. La publicidad internacional le había impedido seguir trabajando abiertamente para el gobierno sirio. Ya no podía aparecer en fotografías oficiales ni participar en actos públicos. Sin embargo, seguía recibiendo protección y una modesta pensión. En 1963, agentes del Mossad realizaron el primer intento serio de capturar a Brunner. Un elaborado plan consistía en secuestrarlo en Damasco y contrabandearlo a Israel, similar a lo que se había hecho con Adolf Eichmann en Buenos Aires 3 años antes. La operación fracasó cuando informantes sirios alertaron a las autoridades. Brunner quedó bajo protección policial las 24 horas. Se mudó a una casa más segura y limitó drásticamente sus movimientos en público. Durante la década de 1970, los intentos de capturar a Brunner se volvieron más peligrosos. Las organizaciones judías clandestinas, frustradas por la falta de avances diplomáticos, comenzaron a considerar métodos más directos. En 1980, Brunner recibió un paquete postal que explotó al abrirse, causándole la pérdida de un ojo. 2 años después, otra carta bomba explotó en sus manos, causándole la pérdida de varios dedos. Nunca se determinó oficialmente quién envió las bombas, pero se atribuyeron ampliamente a agentes israelíes o grupos judíos de venganza. Las explosiones hicieron que Brunner se aislara aún más. Rara vez salía de casa, y cuando lo hacía, siempre lo acompañaban guardaespaldas sirios. Su salud comenzó a deteriorarse, no solo por sus heridas, sino también por el estrés constante de vivir como objetivo. Durante las décadas de 1980 y 1990, se realizaron varios intentos diplomáticos para persuadir a Siria de que entregara a Brunner. Francia ofreció asistencia económica. Alemania prometió ayuda técnica. Estados Unidos amenazó con imponer sanciones. Todo fracasó. El presidente sirio Hafez al-Assad sostuvo constantemente que Brunner estaba bajo protección siria y que no sería entregado. Assad consideraba el asunto como parte de una lucha más amplia con Israel y no estaba dispuesto a hacer concesiones. Durante este tiempo, Brunner rara vez concedió entrevistas ni hizo declaraciones públicas. Cuando lo hizo, negó cualquier responsabilidad por crímenes de guerra. Afirmó haber sido simplemente un administrador de bajo nivel que cumplía órdenes. En una inusual entrevista en 1987, le dijo a un periodista: «Los judíos merecían morir. Lo único que lamento es no haber matado a más». Fue una de las pocas veces que expresó abiertamente su ideología, revelando que décadas de exilio no habían moderado sus creencias. La declaración provocó indignación internacional y reanudó la presión sobre Siria. Pero también demostró por qué Brunner nunca mostró un arrepentimiento genuino. En su opinión, no había cometido ningún delito. Había servido a una causa justa. Durante la década de 1990, comenzaron a circular rumores sobre el deterioro de la salud de Brunner. Informes no confirmados sugerían que padecía demencia senil. Otros afirmaban que había fallecido, pero que las autoridades sirias mantenían su muerte en secreto. La pregunta de si Brunner estaba vivo o muerto
se convirtió en una obsesión para los cazadores de nazis. Era el último de los grandes criminales de guerra que aún podía estar vivo. Su muerte significaría el fin de una era. Pero mientras permaneció en Siria, protegido por el gobierno, técnicamente estuvo fuera del alcance de la justicia. Había logrado algo que pocos criminales de guerra nazis han logrado: una vida de impunidad. Tel Aviv, Israel, 1985. En el edificio anónimo que alberga la sede del Mossad, los agentes examinan fotografías granuladas de un anciano en Damasco. Las fotos fueron tomadas con teleobjetivos de largo alcance a través de las ventanas de una modesta casa en el barrio cristiano de la capital siria. El hombre de la foto está irreconocible. Décadas de ocultamiento y la explosión de 2 cartas bomba lo han desfigurado gravemente. Pero los agentes israelíes tienen razón. Este es Alois Brunner, el hombre que deportó a 140.000 judíos a la muerte, el hombre que escapó de la justicia durante 40 años, y el hombre al que están decididos a capturar, cueste lo que cueste. La campaña para capturar a Brunner se había convertido en una obsesión para múltiples agencias internacionales. Para los israelíes era una cuestión de justicia nacional. Para Simon Wiesenthal y otros cazadores de nazis, era una carrera contrarreloj. Brunner estaba envejeciendo y podría morir antes de ser juzgado. El primer intento serio de capturarlo ocurrió en 1963. El plan era audaz: secuestrar a Brunner en las calles de Damasco y transportarlo clandestinamente a Israel, exactamente como se había hecho con Adolf Eichmann en Buenos Aires. Un equipo de 6 agentes del Mossad dedicó meses a estudiar los movimientos de Brunner. Descubrieron que visitaba regularmente una biblioteca en el centro de Damasco, siempre los martes por la mañana. El plan era capturarlo al salir de la biblioteca, pero la operación fue descubierta antes de que pudiera llevarse a cabo. Informantes sirios, posiblemente infiltrados en el gobierno israelí, alertaron a las autoridades. El día previsto para la captura, la policía siria rodeó la biblioteca. Brunner no apareció. El fracaso de la operación tuvo graves consecuencias para Brunner. Las autoridades sirias, conscientes de que era un objetivo activo, lo pusieron bajo protección policial permanente. Su libertad de movimiento se vio drásticamente restringida. Durante la década de 1970, los intentos de capturar a Brunner se volvieron más creativos y desesperados. Una operación consistió en convencerlo de viajar a un tercer país donde pudiera ser arrestado legalmente. Agentes se hicieron pasar por periodistas alemanes y ofrecieron pagar grandes sumas por sus memorias de guerra. Brunner, desconfiado tras décadas de ocultamiento, se negó a viajar. Insistió en que todas las reuniones se celebraran en Damasco, bajo protección siria. Cuando los periodistas lo presionaron, cortó el contacto por completo. Otro intento consistió en infiltrar agentes en la pequeña comunidad alemana de Damasco. La idea era establecer una relación de confianza con Brunner y convencerlo gradualmente de que bajara la guardia. Pero Brunner se había vuelto demasiado paranoico. Evitaba el contacto social con otros alemanes, temiendo que fueran agentes encubiertos. La frustración por estos fracasos llevó a métodos más directos. En 1980 llegó la primera carta bomba. Brunner la abrió sin sospechar nada. Parecía correspondencia oficial del gobierno sirio. La explosión fue pequeña, pero suficiente para cegarle el ojo izquierdo. Las autoridades sirias reforzaron su seguridad, pero 2 años después llegó una segunda carta bomba. Esta, más potente, destruyó varios dedos de la mano izquierda de Brunner y lo dejó desfigurado permanentemente. Nunca se determinó oficialmente quién envió las bombas. El Mossad negó su responsabilidad. Simon Wiesenthal condenó los ataques como contraproducentes. Sin embargo, se sospechaba que grupos militantes judíos operaban de forma independiente. Las bombas tuvieron el efecto contrario al previsto. En lugar de obligar a Brunner a salir de Siria, lo obligaron a retirarse aún más. Se convirtió prácticamente en un recluso. Casi nunca salía de su casa, salvo para recibir atención médica esencial. Durante la década de 1980, surgió una nueva estrategia.
La presión diplomática internacional coordinada. Estados Unidos, Francia, Alemania e Israel formaron una coalición informal para presionar a Siria a que entregara a Brunner. La presión incluía amenazas económicas. Estados Unidos suspendió los programas de ayuda a Siria. Francia canceló acuerdos comerciales. Alemania retiró su apoyo a proyectos de infraestructura. El mensaje era claro: proteger a Brunner tenía un precio. Pero el presidente sirio Hafez al-Assad se resistió. Consideró la entrega de Brunner como una señal de debilidad que podría generar más presión sobre otros asuntos. Además, Assad utilizó a Brunner como símbolo de desafío contra Israel y Occidente. En 1987 se intentó un nuevo enfoque: apelaciones morales directas. Los sobrevivientes del Holocausto escribieron cartas personales a Assad, implorándole que entregara a Brunner. El Papa Juan Pablo II planteó la cuestión durante una visita oficial a Siria. Assad recibió todas estas peticiones, pero mantuvo su postura. En reuniones privadas con diplomáticos, explicó que entregar a Brunner sentaría un precedente peligroso que podría utilizarse contra otros ciudadanos sirios en el futuro. Durante la década de 1990, comenzaron a circular rumores de que Brunner sufría demencia y su salud se deterioraba. Algunos informes sugerían que había fallecido, pero que las autoridades sirias mantenían su muerte en secreto para evitar las críticas internacionales tras décadas de protección. Estos rumores dieron lugar a intentos cada vez más desesperados por confirmar si Brunner estaba viva. Los periodistas intentaron sobornar a funcionarios sirios para obtener acceso. Las agencias de inteligencia utilizaron vigilancia satelital para vigilar su supuesta residencia. Aún así, la información fiable seguía siendo difícil de obtener. En 1999 se produjo un aparente avance cuando un desertor sirio afirmó haber trabajado como guardia para Brunner. Ofreció descripciones detalladas de su rutina diaria y su estado físico. Según este relato, Brunner estaba gravemente incapacitado, pero seguía con vida. Pero cuando los investigadores intentaron verificar esta información, el desertor desapareció. Las autoridades sirias negaron tener conocimiento de su paradero. Algunos sospechan que fue asesinado para evitar más revelaciones. Otros creyeron que era un embustero desde el principio. Para el año 2000, una campaña para capturar a Brunner había consumido enormes recursos y no había dado resultados. Décadas de vigilancia, múltiples intentos de operaciones, presión diplomática e incluso atentados terroristas habían fracasado. Brunner, si aún vivía, había logrado algo casi sin precedentes: una vida de completa impunidad tras cometer algunos de los peores crímenes de la historia. Se había convertido en un símbolo tanto de la justicia negada como de cómo los perpetradores pueden eludir su responsabilidad mediante protección política y una planificación cuidadosa. Para los cazadores y sobrevivientes de nazis, el fracaso en la captura de Brunner representó más que un simple caso. Demostró que, incluso con recursos masivos y cooperación internacional, la justicia no estaba garantizada. Algunos criminales podían estar simplemente demasiado bien protegidos, ser demasiado cuidadosos o tener demasiada suerte como para afrontar las consecuencias de sus actos. Damasco, Siria, diciembre de 2001. Un hombre de 89 años yace en una cama de hospital improvisada en su modesta casa. Respira con dificultad, interrumpida por una tos violenta. Su ojo izquierdo, perdido en la explosión de una carta bomba hace 21 años, está cubierto por una venda manchada. Su mano izquierda, mutilada por la segunda bomba, reposa inmóvil sobre su pecho. Este es Alois Brunner en sus últimos días, el hombre que deportó a 140.000 judíos a la muerte, el criminal de guerra más buscado que logró evadir la justicia durante 56 años. Y ahora, finalmente, su escape llega a su fin, no por la justicia humana, sino por la única fuerza de la que ningún fugitivo puede escapar: la muerte. Durante décadas, los cazadores de nazis especularon sobre cuándo y cómo moriría Brunner. ¿Sería finalmente capturado y ejecutado tras un juicio?
¿Sería asesinado por agentes israelíes? ¿Lo matarían los sirios, cansados de protegerlo? La realidad era más mundana. Brunner simplemente envejeció y enfermó, como cualquier otro anciano. Pero incluso en la muerte, logró mantener el misterio que había caracterizado su vida de fugitivo. Los primeros indicios de que Brunner se